Quiero agradecer a los amigos que están con nosotros por la bendición de compartir con nosotros en esta mañana. Esta es su iglesia y ustedes dan razón de ser a esta iglesia. Amén. Queremos también agradecer, ¿verdad?, a nuestro anciano de turno que nos invitó como familia. Así que gracias, Giovanni, por acompañarnos. La verdad que fue una bendición compartir la plataforma aquí con Giovanni. Qué bueno es tener a todos ustedes aquí con nosotros. Nos alegra poder compartir en esta mañana la palabra de Dios. Quiero simplemente dar algunos detalles antes de iniciar. Número uno, luego de aquí su servidor va a una junta de iglesia, a la iglesia de Emmanuel. Su servidor tiene 3 iglesias. En Margate tenemos una, allá en la salida 67 en el Torpine. Tenemos otra acá en la Hayward Hill, en el área de Green Acres, iglesia de Emmanuel. Así que luego de aquí voy allí a compartir con ellos una junta de iglesia y entonces luego regreso para acá tranquilo para almorzar con ustedes. Amén. Ese es el segundo detalle que quiero compartir. Hay un almuerzo especial para compartir siempre con ustedes. Venga y sea parte de ese almuerzo. Es muy especial lo que nuestros hermanos preparan para compartirlo con ustedes. Nos sentimos gozosos de compartir ese almuerzo con ustedes. El tercer detalle que quería compartir con ustedes es que quiero presentar, yo creo que estamos casi ready. Un minutito nos falta. Quiero presentar una bendición que el Señor nos está dando en medio de el avance de la iglesia, en medio de los aprestos para esperar a nuestro Señor. Estamos en el ánimo siempre de predicar la palabra de Dios y abrir otros lugares para honra y gloria de Dios. Y el Señor nos dio la bendición de conversar con un señor allí en Casa del Monte. ¿Cuántos conocen esa residencia? Qué bueno. En Casa del Monte, y por la gracia de Dios allí vamos a tener un lugar allí en Casa del Monte. Voy a presentar la primera vista. Vamos a ver si nos sale. Casa del Monte está abriendo un lugar allí para que nosotros podamos adorar a nuestro Dios. Ahí está, ese es el lugar allí. Allí opera la iglesia bautista en Casa del Monte. Vamos a ver la siguiente vista. Va a ser una vista adentro. Quizá unos 40, 50 personas nos van a caber allí. Y entonces no sé si tenemos allí la dirección. Muy bien. Casa del Monte, la 1604, 63 Roadway South, en West Palm Beach. Será el lugar de adoración. Allí en lo adelante vamos a estar preparados. Nosotros no nos podemos reunir aquí los miércoles en este lugar por asunto a veces de, ¿verdad? El local funciona con varias iglesias, no solamente nosotros. Y qué bueno que el Señor nos permite estar aquí. Pero vamos a tratar en lo adelante para ver si ellos nos están permitiendo 6 meses los miércoles. Y vamos a ver si nos reunimos allí los miércoles para ir haciendo vida y que allí los hermanos, los amigos que estén por allí puedan vernos también. Además de que nuestro hermano Henry está coordinando también abrir una obra allí en Casa del Monte, en ese lugar donde cada sábado más adelante vamos a tener un grupo para honra y gloria de Dios. Amén. Así que en medio de todo esto necesitamos estar moviéndonos hacia adelante predicando la palabra de Dios. Esa es la misión. La misión es recibir el mensaje y compartirlo. No se ponga, ay, qué mensaje más bonito, wow. No, compártalo. Si usted no lo comparte, es como címbalo que retiñe. Y entonces el plan es nosotros seguir hacia adelante. El pastor de esa localidad allí nos dijo que va a poner todo a disposición nuestra. Va a colocar todos los equipos de sonido. Hay unas neveras y freezer que ellos tienen, porque ellos tienen un plan para dar comida, y nosotros también entonces él dice que podemos administrar eso para dar comida allí en Casa del Monte, de tal manera que muchos puedan conocer a Jesucristo. Amén.
Ya casi nos vamos, hermanos. Casi nos vamos. Por lo menos así yo lo siento. Casi nos vamos. Como decía el librito por ahí, casi lo estamos viendo. Todo ojo lo verá, casi lo estamos viendo. Y el ideal es que nosotros podamos, a través de la palabra de Dios en esta mañana, motivar nuestras vidas a seguir hacia adelante. Quiero compartir con ustedes el tema en esta mañana: de militante a triunfante, el zarandeo. ¿Cuántos habían escuchado ese tema, la palabra zarandeo? A ver las manos. Okay. ¿Cuántos no habían escuchado eso? Eso nuevo. El zarandeo, eso nuevo. Tremendo, qué bueno. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Nuestro Dios, nuestro Padre, nos colocamos en tus manos. Queremos, Señor, pedir tu bendición. Queremos, Señor, suplicar que tú nos acompañes en esta mañana. Que tú, Señor, nos dé la dirección necesaria y tu Santo Espíritu abra nuestras mentes y al abrir tu palabra, tú te manifiestes con tu gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén. En los últimos años he tenido ocasión de cambiar impresiones con hermanos procedentes de diferentes partes del mundo, incluyendo lugares aquí en Estados Unidos. Muchos de ellos sienten o sentían agudamente lo avanzado de la hora en que estamos, tomando en cuenta todos los acontecimientos en que están pasando, cómo las profecías se están cumpliendo, cómo a cada momento el tiempo se está acortando, y sintiendo la necesidad de consagración y renovación de nuestro compromiso con la verdad, una verdad desdibujada en la medida de que se ha ido relativizando la separación entre el pueblo de Dios remanente y las iglesias caídas, tanto en doctrina como en apariencia, en lo que tiene que ver a veces con adoración y costumbres. Compartiendo con esos hermanos vivencias, predicaciones y oraciones, he tenido frecuentes impresiones de encontrarme ante la sal de la tierra, que eso somos nosotros. Amén. La sal. Usted sabía eso, ¿verdad? Nosotros somos los que le damos sabor a este mundo, porque este mundo anda en depresión. Escuche esto. Usted y yo somos la sal de la tierra. Usted tiene que saludar con ánimo. Claro, si usted no lo está sintiendo, no se ponga a inventar. Y no. Usted tiene que sentirlo. Y para sentirlo tiene que encontrarse con Jesucristo, para que entonces se convierta en la sal de la tierra. Somos los que le damos sabor a este mundo. Somos los que en medio de la tragedia todavía mantenemos la esperanza en que Cristo está al control. En medio del dolor sabemos que el Señor va a obrar. En medio de la enfermedad seguimos adorando a nuestro Dios. En medio de la situación económica seguimos adorando a nuestro Dios. Somos los que le damos sazón a este mundo. Usted y yo. Dirá, pastor, pero yo estoy como que me echen sal a mí. Digo, bueno, vaya donde el salero, que es Jesucristo. Pero usted y yo somos parte de esa sal de la tierra. Verdaderos hermanos en la preciosa fe de Jesús, que tienen la paciencia de los santos. Y vamos a hablar de la paciencia de los santos más adelante. De paso, quiero comunicarle que este tema va en 3 partes. Así que voy a tener la primera parte hoy. La paciencia de los santos. Y deseoso de servir de todo corazón al Señor, al precio que sea. Y de estar en la situación que les permita recibir la esperada lluvia tardía muy pronto. Amén. Yo estoy esperando ese aguacero. Estoy ansioso de que venga. En algunos de ellos, de esos hermanos con los cuales he compartido, he percibido una mezcla de tristeza a veces, de alarma y hasta de desesperación, en contraste con la acomodada indiferencia
que solemos ver en tantos otros cuya actitud pareciera sugerir que no hay mayor causa para la preocupación, excepto la propia existencia a veces de hermanos preocupados. Pastor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Mensajes, llamadas. Durante años hemos estado recibiendo y en cada cierto momento la situación se pone un poquito más aguda, dependiendo de los lugares. En contraste con el despreocupado optimismo de estos últimos, con el pesimismo de los primeros, yo he propuesto a veces un optimismo cualificado, no basado en lo que percibimos, sino en la palabra de Dios. Es decir, basar nuestro optimismo en Jesucristo, basar nuestro optimismo de que el Señor está al control de su iglesia, de que Él sigue al control, de que aunque parecemos que nada está sucediendo, Dios tiene el control de su iglesia. No el pastor, no la junta de iglesia, no la asociación, no la unión. Esta iglesia le pertenece a Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Sin embargo, en esos hermanos, a veces alarmados, desesperados, defraudados, desanimados, intentando a veces defender la fidelidad a Cristo, a veces conversaba con ellos, le decía, veo el peligro de olvidarnos de mantener el espíritu de Cristo. Trate de mantener la fidelidad en Cristo sin perder el espíritu de Cristo. Sin perder la unidad en Cristo. Sin perder la bendición de Cristo. Es decir, en medio de nosotros mantenernos predicando, siguiendo hacia adelante con la iglesia, necesitamos saber y entender que no podemos perder la bendición de la unidad en Cristo Jesús. Y es como lo dice el libro de San Juan, capítulo 17. De paso, vamos a ir allí. Será la primera lectura que vamos a buscar. Vamos a buscar varias veces la palabra de Dios. Si usted no tiene Biblia, dígale al de al lado, préstame tu Biblia. El pastor me está diciendo que tú necesitas abrirme la palabra de Dios. Si usted nota que alguien no tiene Biblia, usted está autorizado a compartirla, a abrirla. El cristianismo es de contacto. El cristianismo es de que usted no tiene Biblia. Aquí yo estoy compartiendo la palabra con usted. Hágalo. San Juan capítulo 17 dice, verso 20, pero no ruego solamente por estos. ¿Quiénes eran estos? Los discípulos. Sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Nosotros, gloria a Dios. Escuche esto. Ya Jesucristo oró por nosotros. Mire qué interesante, mire, anciano, pastor, ore por mí. La iglesia que ore por mí. Jesucristo ya oró por ti. Y eso me da un ánimo tremendo. Ya Jesucristo me presentó ante el Padre. No, hermano, pastor, mire, se me olvidó orar por usted. No, tranquilo, ya Jesucristo oró por mí. Anciano, oró. No, se me olvidó orar. No se preocupe. Ya Jesucristo oró por nosotros. Y dice allí, para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y ahora viene la palabra poderosa. ¿Qué dice allí? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Alabado sea el nombre de Dios. Escuchen esto. Usted podrá aquí saltar, brincar, hacer lo que quiera. Pero si cuando salimos el mundo no se da cuenta que usted y yo estamos unidos en Cristo, hemos perdido todo. Hemos fallado. Imagínense, esta iglesia adventista que está llegando a 20 millones de miembros a nivel mundial. 20 millones.
para honra y gloria de Dios. Póngase a pensar un minuto, ¿cómo el Espíritu Santo hace para agarrar a los chinos, agarrar a los japoneses, agarrar a los que viven en China comunista y a los que viven también en China popular, agarrar a los rusos, agarrar a los asiáticos, agarrar a los latinoamericanos, los guatemaltecos, los dominicanos, los hondureños, los brasileños, agarrar y entonces mantener la unidad del cuerpo de Cristo? Solamente divino. Solamente un Dios poderoso puede hacer eso en una iglesia. Por ejemplo, en este momento, todas las iglesias en esta hora, a nivel mundial, están recibiendo la palabra de Dios. Esa lección de escuela sabática que usted estudió, hay 20 millones o más que la han estudiado hoy en día. ¿Cómo hacerlo? ¿Es un asunto de un pastor? ¿Es un asunto de un nivel de la iglesia? ¿Es que hay un grupito aquí inteligente en esta iglesia? No, es que Jesucristo es el dueño de esta iglesia. ¿Ustedes se imaginan? La iglesia adventista ahora mismo en Estados Unidos es la iglesia de mayor crecimiento para honra y gloria de Dios. Estados Unidos había perdido esa bendición. Estados Unidos, cuando surge la iglesia, entra con el ánimo de llevar el evangelio a todos los países y a subvencionar toda la obra. Y llegó un momento en que descuidó la obra aquí. Pero gloria a Dios, que ya hay otras iglesias que no están cediendo sus iglesias. Amén. La iglesia está avanzando. Y en esta primera parte de este tema, lo que queremos animarle a ustedes es que necesitamos mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad en Cristo Jesús. Había una hermana el día pasado me llamó. Me decía, pastor, ¿a dónde me voy? Ella esperaba una respuesta. Y yo le dije, anote, váyase con Jesucristo. No, pero yo quiero irme con usted. Y yo volví a decirle y le añadí esta frase. Conmigo no venga. Váyase con ¿quién? Con Jesucristo. Porque yo también soy pecador. Mucho cuidado con irse conmigo. Entonces después la hermana vino y me dijo, ya entiendo, pastor. Yo, mi querida, aquí en Miami hay muchísimas iglesias. Váyase a la iglesia que usted guste, pero váyase a una iglesia adventista del séptimo día. Y gloria a Dios por ese detalle de la iglesia adventista. Eso no ocurre en los demás lugares. Los demás lugares, los pastores están, no te vayas, ven para acá. No, porque significan un número, pero un número de esta naturaleza. Yo doy gloria a Dios porque puedo hablar de ese tema dentro de la iglesia adventista. El tema del dinero, gloria a Dios. Lo que se recogió allí, ¿usted quiere saber? Vaya ahorita y pregúntele quién maneja eso y le van a dar el dato. Aquí no hay nada oculto. Porque esta es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia de Jesucristo. Así que cuando encontramos hermanos o familia que nos dicen, pastor, nosotros pensamos irnos a Orlando. Gloria a Dios. Y tienen un mejor proyecto. Sí. Y oramos. Amén. Porque uno quiere la bendición del otro. ¿Por dónde ustedes van? A la iglesia adventista central de Orlando. Gloria a Dios. Porque esa es la bendición dentro de la iglesia adventista. No importa donde usted se vaya. No importa cualquier país. Hable con su Dios. Y su Dios le está diciendo que tiene que moverse. Gloria a Dios. De paso, llegó un momento en la iglesia adventista que los hermanos no querían moverse de un lugar. No sé si ustedes conocen la historia denominacional de la iglesia. De paso, va a haber un instituto bíblico más adelante y vamos a dar unos cursos que van a estar con Andros University, Oak College en créditos. Así que estén atentos a eso. Lo vamos a anunciar oficialmente más adelante. Va a ser los primeros sábados de cada mes, arrancando en septiembre. Todos están invitados a participar. Y una de las materias que vamos a dar es historia denominacional de la iglesia. Y uno de los detalles
cuando surgió esta iglesia es que los hermanos se estaban quedando en un mismo lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Battle Creek. Battle Creek. Los hermanos estaban ahí porque el vecino era adventista y el otro era adventista y todo el mundo. Y dice la historia que a una hora exacta todos despedían el sábado y el barrio completo, la ciudad prácticamente cantaba. Y todo el mundo, wow. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Comenzó a provocar incendios en diferentes lugares y los hermanos salieron huyendo de ahí. El sanatorio, que era la gloria de ellos, se fue a pique. ¿Por qué el Señor permitió eso? Porque había que ir a otros lugares. Y lo que le salieron huyendo al fuego fue de bendición. Así que el Señor quiere mostrar a su iglesia lo trascendental de que nosotros mantener la unidad en Cristo Jesús. Una de las tentaciones presentes y ataque rara vez expresada es la idea a veces de abandonar las filas de la iglesia, tal como hoy conocemos en diferentes lugares. Por parecer que esa es la única forma a veces de vivir y predicar eficazmente el mensaje del cielo de manera libre, ya que como la iglesia no lo está haciendo, yo lo hago. No, es que la iglesia no está tocando este tema, entonces yo lo hago. Y salgo por ahí. Mucho cuidado con ese tipo de costumbres. Porque recuerde que esta es la iglesia de Dios. Así, con errores, como que se cae, con dificultades, con cosas que usted no entiende, con cosas que usted no comprende, pero es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Abandonar tiene al menos dos versiones, una literal y otra metafórica, manifestada esta última en el desvío de afecto y recursos, a veces hacia ministerios ávidos de ellos, aún permaneciendo en la iglesia. Creo en los ministerios de sostén propio. De paso, la iglesia trabaja con bastante ministerio de sostén propio. Pero tenga cuidado si esos ministerios de sostén propio están atacando la iglesia. Porque si están atacando la iglesia, no son ministerios dirigidos por Dios. No importa si el ministerio es mío, no importa si es suyo. Y nosotros necesitamos entender estos detalles dentro del contexto en el cual estamos viviendo. Un ministerio de sostén propio en aquel tiempo era Pablo. Y si usted revisa, hubo un momento en que Pablo se encontró con el Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Pablo? ¿Por qué tú me estás persiguiendo? ¿Por qué era lo que estaba haciendo Pablo? Matando cristianos porque entendían que estaban mal, ¿correcto? Y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Se notan como el Señor como que se pone en lugar de la iglesia. Es decir, el que ataca esta iglesia, ¿a quién ataca? Al Señor. Él se pone en lugar de la iglesia. Y dice, pero ¿y por qué tú me estás atacando? Dice, no, Señor, es que mira, no. Y lo tumbó del caballo. Pero luego que lo autoriza y le dice, tú me eres necesario. ¿Cuáles son las palabras del Señor a Pablo? Vete a dónde. ¿A dónde, Ananías? Vete a la iglesia. Vete donde un líder de la iglesia. Y ellos necesitan entender lo que tú y yo hemos hablado, pero tú también necesitas trabajar en coordinación con la iglesia. Amén. Ese es el caso de Pablo. Esto no es de que, no es que yo soy libre en Cristo y que yo arranco. Usted puede, de paso, aquí en este país, no importa. Salga por donde usted quiera. Pero la iglesia de Dios, la iglesia adventista es una iglesia organizada, con un orden,
De paso, así lo dijo un presidente de Estados Unidos. Él dijo, la iglesia adventista es la segunda institución más organizada. Claro, dijo la segunda porque él entiende que la primera era el ejército. Pero la organización nuestra es una organización divina que no da paso a grupismo, que no da paso a que un pastor, por ejemplo, si yo entiendo X cosa de cualquier texto de la palabra de Dios, eso no me da lugar a mí para yo venir aquí a predicar lo que yo entiendo, lo que yo crea. ¿Saben qué yo tengo que predicar? Lo que dice un librito por ahí, las 28 doctrinas. Si yo creo otra cosa y persisto en creer otra cosa, entonces tengo que hacer una de dos. O sigo predicando lo que la iglesia cree, o digo, no, yo no puedo estar en esta iglesia y salgo. Pero esta iglesia es organizada. Yo no tengo libre cátedra aquí para predicar lo que yo quiera o lo que yo me soñé. No, que el Señor me impresionó. No, eso no cae dentro del contexto de lo que es esta iglesia de Dios. Porque esta iglesia de Dios no cree en impresiones, no cree en sueños. Cree en la dirección de Dios dirigiendo los sueños. Tiene que estar basado en la palabra de Dios. Así que la idea de abandonar en sus dos versiones es una idea equivocada por las razones que voy a exponer más adelante. Y lo resumo en dos frases. Una es, Babilonia no tiene remedio, hay que salir de ella. Y el que sale de la Odisea no tiene remedio, hay que permanecer en ella. La palabra de Dios nos amonesta en el libro de Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío, hablando de que hay que salir de Babilonia. Y por eso nosotros estamos aquí. Gloria a Dios. Pero mucho cuidado ahora si nosotros nos movemos de aquí contra otros vientos de doctrinas. No importa que mañana o a la media hora de ahora yo sea el que le esté predicando eso. Acostumbro a veces en mis predicaciones evangelísticas a decirle a los amigos, no me crean nada a mí, mucho cuidado con seguirme. Y yo le animo, créanle a Jesucristo y a su palabra. Porque yo soy pecador. Este estudio que quiero presentarle a ustedes en unas 2 o 3 partes se centra en que la causa del zarandeo, se centra en qué causa, el zarandeo, no, sino en cómo el zarandeo purifica al pueblo de Dios. Es decir, cómo el zarandeo purifica al pueblo de Dios. Vamos más adelante a ver lo que significa el caso zarandeo y qué significa todos esos detalles. La historia sagrada desconoce un solo episodio en el que Dios haya pedido a sus hijos más fieles que abandonen el pueblo debido a la apostasía reinante. Revisen Primera, Segunda de Crónica. Revise todos los libros de historia de la palabra de Dios. Y no hay un caso en que el pueblo de Israel cayó tanto en pecado, y mire que hubieron reyes ahí que hicieron devastaciones espirituales, pero no hay un solo caso en que el Señor anime a sus fieles a salir del pueblo de Dios. Es inspiradora la fidelidad de Elías y Eliseo, de Jeremías, de Isaías, de David y por descontado de Moisés. A este último el Señor le consultó acerca de destruir el pueblo de Israel. ¿Recuerdan eso? Moisés, vamos a salir de ellos. Oigan lo que dijo el Señor. Le dieron tanta carpeta al pobre Moisés que ya el Señor se sentía mal. Y le dice, Señor, Moisés, vamos a salir de ellos. Y yo tengo la capacidad de hacer otro pueblo. Y ya, y se acabó esto. ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor.
Yo prefiero que tú me saques a mí. Pero con esto vamos a llegar. ¿Saben por qué? Porque Moisés entendía también, y posiblemente fue una de las pruebas que el Señor le permitió a Moisés. Por eso en el Apocalipsis hay dos cánticos. ¿El cántico de quién? Del Cordero. ¿Y quién? Y de Moisés. Porque él se ganó ese lugar. Posiblemente el Señor le permitió esa prueba. Y ya veo lo que va a hacer Moisés. A ver si él se anima. Y el Señor le dice, no. El Moisés le dice, no, Señor. Con esta gente necesitamos llegar. Bórrame a mí mejor. Sácame del libro. Le consultó acerca de destruir al pueblo de Israel y hacerlo a él el líder de un pueblo más santo. Pero Moisés comprendió que el honor de Dios dependía de su pueblo. ¿Saben por qué? Porque la expresión en Apocalipsis, la hora de su juicio ha llegado, no es solamente la hora del juicio hacia nosotros, sino también que Dios entra en juicio. Por eso al final dice que todo el mundo aclama a una voz diciendo, fieles son sus juicios. Dando a entender, porque cuando usted enjuicia, usted cae en juicio. Por ejemplo, si yo le digo, voy a poner a mi primer anciano aquí, yo sé, esa camisa rosada le queda bien. Entonces, ya yo entré en juicio. Porque entonces cuando viene la hermana que es especialista en moda, dice, no, el pastor no sabe de eso. Él la combinó mal la camisa. ¿Ustedes entienden lo que significa eso? Si cuando usted emite un juicio, ¿qué hace? Usted cae en juicio. Entonces, cuando Dios emite un juicio hacia su pueblo, Él también cae sobre juicio. Por eso entonces entendemos que Moisés supo lo que es el amor que sacrifica. No en vano el cántico del Cordero y el cántico de Moisés aparecen juntos en el Apocalipsis. Es el canto de un amor que ama al prójimo como a uno mismo y que ama a Dios por encima de todas las cosas, incluso por encima de uno mismo. Moisés entendía eso. Recuerden que en la introducción yo le hablaba de la paciencia de los santos. Más adelante vamos a hablar de eso. ¿Qué significa tener la paciencia de los santos? A veces no, solamente nos preocupamos, no, tenemos la fe de Jesús y la paciencia de los santos. La capacidad de tolerar a mi hermano, la capacidad de amarlo, la capacidad de, volvió de nuevo el hermano, volvió la hermana, volvió mi hijo, volvió mi esposa. Esa capacidad, a eso es que el Señor le llama, tienen la paciencia de los santos. Y el Señor la tuvo, porque aún al enemigo lo dejó vivo. Uno dice, ¿por qué el Señor no acaba esto y ya? Es más, algunos dicen, aunque yo me vaya y ya. Aunque yo me vaya también. Porque yo soy malo. Pero resuelve. No. El Señor es un Dios de amor. Y el mensaje que queremos presentar es un mensaje de amor en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver el caso de Babilonia cuando entendemos salir de ahí, pueblo mío. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su alma para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo de la venganza de Dios, Él dará su pago. Estoy leyendo en Jeremías 51, versos 6 al 9. En un momento cayó Babilonia y despedazó todo su pueblo, aulló sobre ella, tomó bálsamo para su dolor, quizás sanará. Curamos a Babilonia y no ha sanado, dejadla, vámonos cada uno de su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio, alzándose hasta las nubes. El texto no habla del intento divino de curar a Babilonia. Esa a la que el Señor le dijo, salid de ahí. Esa Babilonia el Señor hizo intentos de amor para agarrarla, para sanarla, para traerla, para buscarla, pero no escuchó la voz de Dios. Por eso la expresión quizás sanará
Dios amonesta que salgan de ella de forma individual cada uno aquellos que siendo ovejas suyas militan aún en Babilonia. Dios nos ha hecho portavoces de ese mensaje implícito en el segundo ángel y explícito en el cuarto, según Apocalipsis 18, versos 1 al 4. Ese es un mensaje que el Señor nos ha dado y nosotros lo hemos escuchado, por eso estamos aquí. Hemos salido de Babilonia para venir a ser parte del pueblo de Dios. No tiene ningún sentido que el pueblo de Dios se aproxime a Babilonia, porque Jehová destruye a Babilonia. No tiene sentido. Salir de aquí no tiene sentido, porque usted salir de aquí es acercarse a ¿quién? A Babilonia. Porque en términos espirituales y de la palabra de Dios, en términos teológicos no hay términos medios. Por ejemplo, el Señor dice, el que no es conmigo es contra mí. El que no está en mi iglesia está en contra de mi iglesia. No hay términos medios. Jeremías 51, 44, 45 dice, salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida de la ira del furor de Jehová. Babilonia está abocada a la destrucción de parte de Dios. No tiene remedio como entidad colectivo, más que individualmente que salgan de ahí, y el que salga entonces creyendo en Jesucristo será salvo. En contraste de toda la historia sagrada, no hay ni un solo llamamiento a salir del pueblo de Dios, por más hundido en la apostasía que haya podido estar. No hay, no existe. Revise la palabra de Dios. Por eso quiero decirle algo, mis queridos. Dios nos amonesta a nosotros a mantenernos firmes y fieles en su iglesia. No importa lo que esté sucediendo. Esta es la iglesia de Dios. Usted no puede amar más a la iglesia que Dios. Esta es su iglesia. Dirá, bueno, pastor, por ahí hay algunas cosas que se salen de control. Es correcto. Si usted puede ayudar desde adentro, gloria a Dios. Pero mucho cuidado con usted salir intentando arreglar la iglesia de Dios. El texto no dice que Israel y Judá fueran irreprochables, pero en marcado contraste con el mensaje dado respecto a Babilonia, afirma que no han enviudado de su Dios. Ellos permanecen siendo parte. Todo el tiempo estuvieron allí como parte del pueblo, de seguir hacia adelante a pesar de la apostasía de los reyes, a pesar de la adoración a los ídolos. Había siempre allí un remanente fiel a Dios, que se mantuvo allí fiel a Dios. Es evidente que las promesas encerradas en los dos textos no pueden referirse a Judá, aún menos a Israel literales. Y el contraste es repetido cuando vamos y analizamos el tema dentro del Nuevo Testamento. El mismo cuadro aparece en el Apocalipsis. Babilonia no tiene remedio y Dios ha declarado incurable y la ha declarado para su destrucción. Para el pueblo de Dios acercarse a Babilonia significa apostasía. Solo podemos acercarnos a Babilonia si nos alejamos de Dios. Pero hay salvación individual para quienes aún estando en ella forman parte del pueblo de Dios. A todos aquellos que salen de ahí hay salvación en Cristo Jesús. De ahí la expresión en Apocalipsis, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Por eso dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. El Señor nos dijo, salgan de ahí. Pero ya estamos aquí. El salir de aquí, no importa cuál sea la dirección, no importa el lugar a donde usted se vaya, es usted volver a Babilonia. De paso, es el análisis que hacemos cuando uno conoce este mensaje tan precioso. Este mensaje de la iglesia adventista del séptimo día. Uno dice, ¿pero y para dónde yo voy? ¿Para dónde? De paso, los discípulos pasaron una crisis así también. ¿Recuerdan eso?
Dice, mira, Señor, algunos están diciendo. ¿Y qué le dijo el Señor? Si ustedes quieren, váyanse. Porque siempre hay un libre albedrío. Sí, no. Si ustedes quieren ir con ellos, váyanse, dice el Señor Jesús. Y entonces Pedro, nuevamente inspirado por el Espíritu de Dios, dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Mi querido, si el mensaje en esta mañana es que nosotros podamos centrarnos en Jesucristo y en su palabra. Por eso dice, en contraste, el pueblo remanente del tiempo del fin, la Odisea, junto a una severa amonestación, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, esas palabras van dirigidas al ministerio de la iglesia hoy. Esta iglesia. Somos la iglesia de la Odisea porque somos la iglesia del último, el último renglón. Cada una de las iglesias, cuando usted la estudia, son renglones de tiempo, son espacios de tiempo. Sardi, Filadelfia, todas. Y la Odisea entonces corresponde a la última parte en la historia. Y eso somos nosotros que estamos viviendo. En representación de todo el pueblo. Sin embargo, no vemos ningún mensaje parecido a que se dirija a Babilonia. Es nuestro privilegio creer que Dios va a vencer el gran conflicto de los siglos. Amén. Y que va a tener una esposa, un cuerpo, una iglesia denominado de creyente. Que en aquel momento el Señor la llenará de gloria. Y entonces podremos decir que de una iglesia militante que somos, nos hemos de convertir en esa iglesia triunfante de Dios. Amén. Y entonces podemos escuchar la palabra de Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio, brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero seguir con el tema, pero he tocado la primera parte solamente. Todavía no hemos tocado el tema del zarandeo. Vamos a tocar una segunda y posiblemente una tercera parte. Sin embargo, quiero leer una última cita del Espíritu de Profecía. Está al final, en la última parte del tema 3, pero quiero leerla ahora de nuevo. Los últimos, dice Palabra de Vida del Gran Maestro, página 342. Los últimos rayos de luz de misericordia serán de misericordia. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación del carácter del amor de Cristo. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Amén. ¿Cuál es el último mensaje? Será un mensaje de amor y misericordia. Acuérdense de la paciencia de los santos. Vamos a tocar ese tema. De paso, alguien dijo, un predicador del siglo pasado dijo, predica el evangelio y si es necesario usa las palabras. Amén. O sea, hay que predicar. De paso, eso es Apocalipsis, es Mateo 24, 14. Y será predicado el evangelio del reino por testimonio y entonces viene el fin. Si es necesario, usa las palabras, dijo él. Hablamos mucho. Entonces ahora cierro con el tema de hoy. Ahora es cuando los hijos de Dios, y este está en Testimonio, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31. Escuche esta cita que poderosa. Se la voy a leer para dejarlo con el sabor y entonces terminar esta primera parte y luego más adelante vamos a hacer la segunda y tercera parte. Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. ¿Cuándo es? Ahora.
cuando la religión de Cristo sea despreciada, cuando su ley sea menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer en pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear la batalla del Señor cuando los campeones sean pocos. Esa será nuestra prueba. En este tiempo debemos tener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Ese es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Vivirlo, entender que eso ha de suceder en la iglesia, pero que aún así esta iglesia sigue siendo la iglesia de Dios y que el Señor la sacará a puerto seguro. Alabado sea el nombre de Dios. Ustedes no se imaginan el ánimo y el deseo que tengo de seguir predicando, pero tengo que acortarlo para ir a compartir con la otra iglesia. Pero quiero animarle, mis queridos. A los 2 minutos yo salir de aquí, yo puedo salir de esta iglesia, abandonar esta iglesia, claudicar ante esta iglesia. Y esta iglesia seguirá siendo la iglesia de Dios. Esta iglesia no se debe a un pastor. Esta iglesia no se debe a un grupo, no se debe a un hermano. Esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Yo quiero animarte a que tú puedas seguir creyendo en la palabra de Dios y en Jesucristo. No importa quién te hable. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no le creáis. Si no está de acuerdo a lo que la iglesia ha dispuesto, no le creáis. Porque ya la palabra de Dios lo ha advierto. Vendrán que falsos maestros, falsos pastores, lobos rapaces. Por lo interesante de eso, que usted y yo nos podemos convertir en uno de ellos en cualquier momento. Estamos expuestos a eso. Pero hay un principio que dice que por sus frutos lo conoceréis. A la ley y al testimonio. Dios nos ha dado un mensaje precioso. Un mensaje claro. No importa quién venga, sea mi mamá, sea mi papá, sea mi hijo, sea mi nieto, sea mi vecino, sea mi hermano, sea el pastor tal. No importa quién venga. Gloria a Dios que en esta iglesia la palabra de Dios es abierta para todos. Y hay un libre albedrío donde todos podemos entender sin presión la palabra de Dios y el Espíritu Santo dirigirlo a usted a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios que en esta iglesia la interpretación no se debe al pastor o a un sueño que tenga el pastor. Gloria a Dios. No, es que el Señor me dijo. No, es que el Señor me impresionó. No, es que el Señor. Gloria a Dios. Que cuando usted abre la palabra de Dios, el Espíritu de Dios le habla a usted también. El llamado en esta hora es de que nos mantengamos firmes y fieles en el barco de Dios. La tempestad va a seguir. Esto es parte de los últimos tiempos. De paso, la iglesia surgió con esa tempestad. Con esa marejada. Te revisa las demás iglesias, te revisa. Y ellos se sorprenden la organización nuestra. Cómo la iglesia tiene todo organizado. Y dice, ¿cómo ustedes hacen? Y yo, no, eso lo hace Jesucristo. Porque si fuera por nosotros, como le dije yo a un pastor evangélico, porque si fuera como nosotros, tuviéramos peor que ustedes. Si fuera por mí también. ¿Cómo va a ser? Sí, porque eso lo hace Jesucristo. Y yo quiero animarle a todos los que estamos aquí presentes, los amigos que están aquí, a que usted siga a Jesucristo y a su palabra. Si usted así lo hace, en aquel día usted va a ser parte de la iglesia triunfante de Dios. ¿Cuánto creen que es necesario? Amén. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Gracias por la oportunidad. Vamos a estar pendientes a la segunda parte. La vamos a anunciar nuevamente. Vamos a compartirla. Necesitamos estudiar el tema del zarandeo. Todavía no hemos estudiado el tema del zarandeo. No lo hemos tocado.
Vamos a estudiarlo. ¿Qué pasa con el grano y la paja? ¿Qué sucede? Porque Dios quiere que esta iglesia siga hacia adelante en Cristo Jesús. Mientras viene el rey, mientras el esposo aparece, entonces necesitamos tomar como las vírgenes con nuestras lámparas y el aceite. La palabra de Dios dice, todas cabecearon. Escuche esto, usted va a cabecear también. No, yo no. Tranquilo. Hubo uno de los discípulos que dijo, no, Señor, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Todas cabecearon. ¿Cómo va a ser, pastor? Hasta usted, hasta yo, posiblemente yo soy el primero que voy a cabecear. Pero si tengo aceite y estoy basado en la palabra de Dios, cuando venga el esposo, seré de aquello que el Señor ha de recibir. Y tú también. Vamos a cabecear. Es lo que dice la palabra. Pero hubieron 5 que hicieron provisión de aceite. Tú necesitas hacer provisión de aceite en la oración, hacer provisión de aceite en el estudio de la palabra de Dios, hacer provisión de aceite predicando y compartiendo el mensaje, haciendo provisión de aceite para que la palabra de Dios siga avanzando, para que otros lugares, para que las casas se abran, los hogares, y el Señor muy pronto venga como esposo a casarse con su iglesia. El Señor nos está dando el privilegio de ser parte de esa gran boda en que Él será el esposo. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Estamos presentando, Señor, una serie de temas acerca del zarandeo, de tu iglesia militante, triunfante. Y apenas, Señor, en este primer tema, en esta primera introducción que estamos haciendo, hemos entendido, Señor, que tú estás al control de tu iglesia. Que mucho cuidado, Señor, con nosotros salir de aquí, porque salir de tu iglesia es llegar nuevamente a Babilonia. No importa cuál sea el lugar, no importa cuál sea la dirección. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y fieles creyendo en tu palabra, no en hombres. Bendice a los amigos que están aquí, oh Dios. Que las semillas que han sido sembradas en este momento lleguen hasta su corazón, oh Dios, y ellos puedan germinar para Jesucristo. Que podamos entender todos como familia, como iglesia, oh Dios, que tenemos una gran responsabilidad y es de mantener la unidad del cuerpo mientras tú regresas a buscarnos. Que preocupado, Señor, por la fidelidad, preocupado por la doctrina, nunca podemos perder de vista, Señor, la unidad de tu iglesia. Es la que da el gran testimonio, Señor, para que el mundo crea, como dice San Juan 17, para que el mundo crea que somos enviados por ti. Así que da unidad, Señor, a las familias aquí, oh Dios. Da unidad al esposo, a la esposa. Da unidad a los hijos, Señor. Da unidad, oh Dios, a cada una de las familias aquí, oh Dios, a cada esposo y esposa. Si aquí han llegado hogares, Señor, si hemos llegado aquí hogares desanimados, danos, Señor, la unidad del cielo. Porque en el momento que las familias estén unidas, tu iglesia se mantendrá unida. Queremos, Señor, ser parte de esa iglesia triunfante. Así que danos la victoria cada día mientras seguimos siendo esta iglesia militante. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.